Muy buenas noches, les saludo en esta primera transmisión especial en día lunes, en estos diálogos por la esperanza. Producida en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como de la Universidad Vasco de Quiroga. En diálogo con el señor obispo Monseñor Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión, y el señor rector, se acordó generar estas transmisiones especiales cuando surjan eventos de interés general que deban tener resonancia inmediata en la sociedad. El lunes 29 de junio se juntaron providencialmente dos hechos. Por un lado, la preciosa homilía del Santo Padre Francisco con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y ese mismo día, a primera hora de la mañana, decidimos cambiar inmediatamente el contenido del programa del martes. Sin embargo, en el transcurso de la tarde, el episcopado mexicano emitió ese mismo lunes un importante mensaje denominado Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, que por cierto va en la misma sintonía que la homilía antes citada, al abordar los temas de la unidad y la profecía. Es por ello que decidimos abrir un espacio extraordinario. El día de hoy hemos abierto esta ocasión y tenemos como invitados a dos personas muy especiales y adecuadas para analizar, reflexionar y comentar este mensaje del episcopado mexicano. En primer lugar, agradezco de corazón la presencia del señor arzobispo de León, Monseñor Alfonso Cortés Contreras. Es miembro del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde se discutió este valioso documento. Agradecer también la invitación generosa que me han hecho. Quiero decir en primer lugar una palabra sobre el documento mismo. Este documento es una voz y es el sentimiento de los pastores, y por eso tiene esa calidez, quiere tener esa cercanía y sabiduría para decir una palabra de hermanos, decir una palabra de padres, decir una palabra de fe y de esperanza al pueblo de México. El documento habla sobre 5 rostros de la realidad que estamos viviendo, que son los 5 rostros también del ser humano muy importantes: la salud, la economía, la educación, la democracia, la libertad de expresión, que forman parte, que son unas columnas de la vida, de la sociedad y también de la vida individual de las personas. El mensaje ofrece una aportación desde nuestra fe. No es una palabra cualquiera, sino que está animada por nuestra misión evangelizadora, cuyo corazón es la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre. Y también es un mensaje de unidad y de reconciliación, un mensaje de confianza y de esperanza. Nuestra nación necesita unidad. Se nota por muchas partes la desarticulación y a veces hasta la confrontación. Necesitamos reconciliarnos como hermanos para meditar y erradicar ese mal profundo de la violencia. Necesitamos generar confianza entre nosotros. El primer sentimiento para acercarnos los seres humanos, para trabajar, para pensar, para sentir, es la confianza. Y la confianza tiene que generar siempre esperanza. Lo único
que no podemos perder los mexicanos ni cualquier ser humano es la esperanza. El documento señala también la realidad con sus retos y sus desafíos, con sus necesidades y carencias. Creo que es un documento que con lenguaje respetuoso, pero también apoyado en la verdad, le llama a la realidad por su nombre. Invita también, pues, a la unidad por el bien de todos. Creo que esta crisis profunda que estamos nosotros atravesando requiere de unidad y reconciliación nacional. Yo quiero decir una palabra sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad moral que exige este documento, tanto a nivel civil como a nivel nuestro de iglesia? Yo creo que se necesita la amistad social. Eso que tú, Padre Eduardo, has ya traído ahorita aquí al tema, la amistad social, que no es un equilibrio de intereses. No es, la amistad social requiere una actitud de diálogo, de corresponsabilidad, de responsabilidad en todos estos campos que nos está ahora cuestionando la vida misma. Y esto requiere la unidad en los grandes criterios iluminadores que nos lleven a alcanzar para el país un camino en la verdad, en la justicia y en la paz. De tal manera que entonces la nación requiere de la cooperación de todos, desde del propio ser y quehacer. La nación requiere de sus hijos. La nación requiere de que participemos todos en el bien común. Para consolidar la paz y la justicia se requiere, por ejemplo, apartarnos del odio y de la violencia. Y ese es un imperativo muy fuerte. Indudablemente todo este compromiso político, social, requiere poner a la persona en el centro de nuestro interés. Requiere poner el bien común, requiere la solidaridad, requiere que los bienes tengan un destino social, se requiere de democracia. Estamos viviendo una crisis antropológica, por eso necesitamos reflexionar qué es el ser humano, cuál es el destino del ser humano. Se trata de poner el bien común en el centro del corazón de la nación. Y por lo tanto necesitamos dialogar qué es el bien común, qué es lo que requerimos los mexicanos para realmente vivir en una casa común, con los bienes comunes que Dios nos ha dado y que los ha puesto en nuestras manos. El asunto de la solidaridad es algo muy, muy, muy necesario. No puede nadie, ni el campo político, ni el campo eclesial, ni el campo técnico, ni los industriales, como lo dice el documento, cada uno por nuestro lado podemos solucionar este problema tan serio y tan profundo. De tal manera que esto requiere solidaridad y también saber que los bienes tienen un destino social. Es decir, los bienes deben ser para el servicio de los demás. Y esto requiere también de parte de todas las instituciones, pues la disponibilidad para hacer este trabajo profundo. Creo que
habiendo una crisis antropológica, siempre hay una crisis de valores trascendentes, profundos. El problema no es solamente un problema material. El problema es un problema del sentido del ser humano. Y aquí, con el sentido del ser humano, el sentido de la familia, el sentido de las comunidades, el sentido de las instituciones, el sentido trascendente de todos nosotros. Entonces, yo insisto, y porque los documentos por sí mismos no van a ser la solución. Se necesita llegar a un grado de responsabilidad política, una responsabilidad social, y para nosotros, que hombres de fe, a una responsabilidad también de fe y de esperanza. Creo que ha sido un documento y una palabra, vuelvo con lo que comencé, de padres a hijos, de pastores a fieles, de hermanos a hermanos, de amigos a amigos, y es una palabra inclusiva, acogedora, y sobre todo que queremos generar la confianza y la esperanza en nuestro pueblo. Muchas gracias, Monseñor Alfonso. Mientras usted hablaba, me vinieron a la cabeza muchas cosas, sobre todo Redemptor Hominis, aquella encíclica fenomenal de San Juan Pablo II, poner a la persona al centro, reconociendo quién es la persona que es el sujeto de la sociedad. Por otro lado, me vino a la cabeza Benedicto XVI con la lógica del don y la gratuidad. Es tiempo de generosidad, sí. Es tiempo de darnos, es tiempo de ofrecernos. Me vino a la cabeza el Papa Francisco con su reiterado diálogo y encuentro. Es decir, la pedagogía del amor. Y finalmente, quiero decirlo, me vino a la cabeza nuestro Señor Jesús. La palabra tiene que estar encarnada. La palabra tiene que ser acontecimiento. La palabra tiene que ser experiencia. No es un escrito, no es un mensaje, no son unas letras, sino experiencia. Muchas gracias, Monseñor Alfonso, por esta primera intervención. Doctor Eduardo Garza, lo escuchamos. Queridísimo tocayo, muchísimas gracias, Monseñor. Usted habla de la confianza y yo entro agradeciendo la confianza y la oportunidad, el honor de estar compartiendo con ustedes, entre ustedes un incansable, incorregible, maravilloso pastor y amigo, mi tocayo, el padre Eduardo Corral. Y estamos aquí para comentar un documento episcopal, un documento que yo diría, así hablando como laico, que es como me invitan, ¿no? Que hay como 3 públicos para un documento elaborado por los obispos. Los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo y los que leen el documento, ¿no? No voy a decir mi hipótesis sobre qué porcentaje hay en cada uno de estos grupos, pero sí voy a decir que este me parece un documento inesperado, atípico, ¿no? Que puede sorprender a los que nunca leen un documento episcopal, incluso los que están prejuiciados en contra. Me consta, porque lo di a leer a amigos de los 3 grupos, en serio, antes para venir con ustedes, para estar a la altura de mi tocayo, ¿no? Para realmente compartir. Y me sorprendió que muchos que yo esperaba que estuvieran en contra les pareció un documento extraordinario, y lo contrario también me pasó. ¿Cómo yo catalogaría este discurso? En primer lugar, este comunicado, en primer lugar, no es un discurso, espero que se me entienda, ni piadosito ni escatológico, en el que nos vengan a decir los obispos que quienes murieron de COVID se fueron al cielo, que estemos tranquilos. Es un documento profundamente humano, informado sobre una realidad que estamos viviendo la humanidad entera, que es un reto inédito en la historia, es decir, informado de que es un problema
multifactorial, es decir, es un problema sanitario, pero es un problema económico, pero es un problema político, pero es un problema social, y sobre todo me atrevo a adjetivarlo de un documento profundamente empático y compasivo, es decir, que está sintiendo y haciendo suyo, y esto no es fácil, el dolor, la angustia de precisamente los grupos, ya los mencionó Monseñor, que están hoy de veras puestos en vilo en México, los enfermos y sus parientes, por supuesto, ¿no? Los pobres que se están pauperizando más, el documento está muy bien informado y es muy compasivo decir, a ver, aquí hay personas que están muriendo a miles por día, esto no es normal, no nos podemos acostumbrar a eso. Y levantamos nuestra voz indignada eh, para abrazarlos. Es muy bonito el verbo que utilizan los obispos. Abrazamos a los enfermos, abrazamos a los pobres, abrazamos a las víctimas de la violencia. No podemos ignorar que la violencia no está en cuarentena, así lo dicen, ¿no? Abrazamos a los ciudadanos, y yo me atrevo a decir que es un documento congruente en el sentido de que algunos pensarían que es un poco tardío, pero nosotros decimos, pon de acuerdo a tantos señores obispos, ¿no? Entonces, es un documento que invita a la democracia, pero que es un documento colegiado, hecho por consenso. Eso no es fácil entre tantas personas de tantos lugares, de tan distintas matrices culturales como son los señores obispos. Entonces, es un documento democrático que promueve la democracia y piensa también en los educandos, en los actores del sistema educativo. Entonces yo diría, es fascinante y es raro que en lugar de un documento abstracto, etéreo, como la verdad a veces nos tienen acostumbrados, dice Albert Camus, hay algo peor que el odio, y es el amor a las abstracciones, ¿no? Porque en nombre de una abstracción del pueblo, del futuro, de la revolución, de un concepto, se han hecho las peores atrocidades en la historia de la humanidad. Entonces yo empezaría diciendo eso, no es un documento abstracto ni piadoso, tampoco es un documento críptico para que lo estemos descifrando no, dice cosas bien concretas y me atrevo a decir que es un documento valiente, ¿no? Muy clarito, por ejemplo, en su defensa de las instituciones autónomas y del IFE, por ejemplo, en su apuesta por la palabra crítica y por el periodismo crítico, por ejemplo, en su defensa de la cultura y de la educación y de sus instituciones. Y yo creo que uno, cuando recibe una carta, merece que le hablen así. Lo merece y sobre todo lo agradece. Yo estoy verdaderamente agradecido por este documento y me atrevo a decir una cosita más en esta primera intervención, don Alfonso, querido tocayo, un documento claro. Yo no soy de citar el evangelio del día anterior, pero ayer el evangelio decía la palabra de Jesús: te agradezco, Padre, que hayas ocultado estas cosas a los sabios y se las hayas revelado a los sencillos. Qué fascinante, ¿no? Qué doloroso que muchas veces la iglesia lo que hacemos es ponerle rizos al perrito y hacer críptico lo que fue dicho para la gente sencilla. En esta ocasión, benditamente, no fue así. En esta ocasión, los obispos nos dan un mensaje humano, compasivo, empático, sumamente claro y sumamente concreto, que la verdad merece toda la recepción, la difusión, y que si bien, como dice don Alfonso, no nos basta, sí lo requerimos. No es suficiente, pero sí es necesario para llamar fuertemente a la conciencia de que no se resigna a que esta vida se rija por la violencia, por la muerte, por la enfermedad y por la antidemocracia.
Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias, doctor Eduardo Garza. Señor, las dos intervenciones han sido muy ricas, han salido muchísimos temas, pero yo me quedo con uno, el verbo abrazar. Es decir, no es suficiente la palabra, es necesaria la acción de abrazar. Es necesaria la acción de crear la comunión efectiva y afectiva. Es necesario acoger en este momento de dolor a las personas para llamarlas a la corresponsabilidad. Y la conferencia del Episcopado Mexicano ha sido un ejemplo de colegialidad. Lo decía muy bien el doctor Eduardo, pero ya es una expresión sinodal. No solamente es hablar de la comunión, sino es el ejercicio sinodal. Cuéntenos, señor Alfonso, segunda intervención. Lo escuchamos. Me estoy acordando ahorita del mensaje que al final del Concilio Vaticano II dirigieron los obispos a la Iglesia y a la humanidad. Y hay una frase muy breve, pero profunda, que le dice, la Iglesia quiere ser una Iglesia servidora. Y en el contexto del concilio, esa palabra iglesia servidora significa una iglesia que escucha. Mucha gente sabe que la palabra escuchar en hebreo significa poner atención, vivir para el otro, inclinarse al más pequeño para escuchar. Y insistiendo un poco en mi aportación, yo quisiera también señalar el grado de responsabilidad que tenemos como iglesia y también invitar a las personas de buena voluntad. Yo creo que ahorita también lo que decía el doctor Eduardo, que le ha llamado la atención esa palabra abrazo, significa eso, significa escuchar, significa poner atención al otro. Y yo creo que una primera responsabilidad es ser una iglesia que escucha, es decir, una iglesia servidora, una iglesia que establece esa relación afectiva y afectiva con con el ser humano, con los fieles, con, con los niños, con los adolescentes, con los ancianos, con la vida de la familia. Y yo creo que tenemos la obligación y el deber de cultivar en los fieles cristianos la memoria histórica y social de nuestra fe, de nuestra nación. Yo creo que tenemos que recuperar la riqueza de la tradición y de la cultura en México, para no ser un pueblo que no tiene memoria. No podemos nosotros interpretar correctamente lo que está aconteciendo si no tenemos memoria histórica. Nuestra nación tiene una historia, nuestra nación tiene una cultura viva, profunda, donde tiene una memoria cultural y tiene una memoria de fe profunda. Yo creo que solamente desde ahí podemos nosotros vivir en comunión en esta nación. ¿No? Esta nación tenemos una riqueza cultural indígena, tenemos una riqueza cultural mestiza, tenemos una riqueza cultural nueva, hay una nueva cultura y necesitamos, como hemos insistido, en la sociedad, generar la unidad y la confianza. Ahora nosotros en la iglesia tenemos que vivir sinodalmente, es decir, caminar con el pueblo, caminar con el pueblo. Lo que le insisto en lo civil sería esa amistad social, ese querernos, ese apreciarnos todos en nuestros propios campos. También insisto en que
necesitamos ser una iglesia educadora en la fe. Hemos hecho mucho culto, pero no hemos hecho en la misma forma y profundidad, no hemos hecho cultura cristiana. Necesitamos educar. Y el ser humano es lo que la educación hace de él. De tal manera entonces que estamos llamados a también a leer los signos, los nuevos signos de los tiempos y comprender los nuevos desafíos que nos presentan. Esto requiere cosas tan importantes como formar pastores para este tiempo. Es decir, pastores santos y pastores competentes. Significa también formar laicos que tengan su voz, que tengan su libertad, que tengan su responsabilidad y que iluminen también con su vida de fe y de esperanza estas realidades terrenas. Creo que aquí también necesitamos gente que sepa comprender los desafíos que la crisis de la modernidad y la propuesta cultural actual nos plantean. Yo creo que hay tres actores principales: la familia, la escuela y la iglesia, junto con toda la sociedad. Y para esto creo que debemos ofrecer un humanismo cristiano de carácter social y político en el sentido real de la palabra política, que es el sentido del bien común. Si tenemos una crisis antropológica, pues la respuesta tiene que ser un humanismo social, un humanismo político por el bien de todos. Y creo que esto es pues parte de la encarnación del Evangelio, parte también del sentido humano del Evangelio y su sentido trascendente. Yo finalmente insistiría en que el Evangelio debe tener sus cauces y principalmente la educación y la cultura. Y esta educación y cultura hacerse también un gesto social transformador. Pienso que la iglesia tiene que ayudar, cooperar. Nosotros no somos todo, pero sí somos una parte muy importante de la sociedad. Nuestro primer ofrecimiento es Cristo. Nuestro primer ofrecimiento es la palabra evangélica. Nuestro primer ofrecimiento es esas virtudes cristianas que le dan sentido a la vida del ser humano, le dan sentido a la creación, le dan sentido a toda la sociedad. Yo creo que lo único que no podemos perder los mexicanos es la esperanza. Y esa esperanza esperante, esa esperanza trascendente y profunda que Dios nuestro Señor nos debe fortalecer y suscitar en nuestro corazón. Muchas gracias, señor Alfonso. Muy rica, sin duda alguna, su intervención, muy amplia. Y creo, doctor Eduardo, que estamos en la misma tesitura. Este virus nos ha puesto en crisis a todos. Este virus nos ha puesto a todos a pensar quiénes somos y para qué somos. Este virus, de alguna u otra manera, nos mete en un reformateo, por así decirlo, según las palabras de nuestro amigo Guillermo Hurtado, que nos plantean, ¿verdad? Reformatémonos, repensemos todo lo que estamos haciendo, no para tirarlo,
sino para llevarlo a plenitud, para darle mayor amplitud y mayor profundidad a cada una de las cosas. Lo escuchamos, doctor Eduardo. Hay un doctor, hay un filósofo vasco, y me da pena ahorita no poder recordar ni pronunciar su apellido, ¿no? Que dice, no estamos frente a un problema epidemiológico, sino frente a un problema epistemológico, ¿no? Es decir, de veras darnos cuenta de que es una situación inédita, tremenda, fascinante por otro lado, en la cual se muestran muchas paradojas como las que Monseñor nos hace favor de poner a nuestra consideración, ¿no? Por ejemplo, se cierra el culto. Yo me imagino que desde la cristiana no había pasado eso en México, no soy historiador. Bueno, con la influenza medio lo cerramos, pero realmente que se suspenda el culto en México hacía, pues, no sé, 80 años, no sé cuántos años, muchos años, ¿no? Sí. Y sin embargo renace profundamente la espiritualidad. Nos encontramos en un momento de adversidad y sin embargo las palabras sentido y esperanza se pronuncian quizás con más fuerza y con más necesidad que nunca. Se nos presenta y nos lo presenta un microscópico virus, el espejo tremendo de la muerte, y en el misterio de la muerte vemos reflejado un misterio aún mayor y nos nace agradecer el misterio de la vida. Estas paradojas a las que nos invita amablemente Monseñor Cortés hablan precisamente de un momento muy definitivo y muy fuerte en el que pareciera que hay cosas que se agotan, hay cosas que renacen. Casi hablarían algunos amigos de un fin de época. Y tenemos que ser muy honestos. Frente a este filtro histórico, quizás los habitantes de la Europa del inicio del siglo XX pasaron el filtro de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Hoy nos toca generacionalmente atravesar el filtro histórico del COVID, así lo creo, y bien a bien no sabemos qué va a haber después, pero sí podemos pensar que van a transformarse muchas cosas, que hay cosas van a ser reevaluadas, como el cuidado, como las profesiones de ayuda. Hay cosas que van a ser devaluadas por ese filtro, el glamour, la ostentación, lo suntuario, ¿no? Hay cosas que se van a poner a prueba, como la calidad de nuestros vínculos y nuestras relaciones. Pero yo creo que lo que usted nos invita a ver, Monseñor, y yo de corazón se lo agradezco, y también la carta que nos convoca hoy nos invita a hacer, es que en cualquier escenario, pase lo que pase y sea lo que sea, dialogar y generar espacios de encuentro, es decir, aquellos en los cuales el conocernos y el interactuar nos transforme, es fundamental. Me gusta y me conmueve que usted hable del abrazo, y yo no sabía estas etimologías, usted sí sabe, ¿no? Y del abrazo y de la escucha. Porque, como dice un hijo mío, a veces escuchamos para contestar, no escuchamos para comprender. Y aquí hay un reto, y yo creo que el reto es, la Iglesia no quiere, hasta donde yo entiendo, ni debe imponer una manera unívoca de entender cómo debe ser la sociedad después de este filtro histórico. Pero sí se quiere, o se siente en la vocación de proponerse como un ámbito para el encuentro y para el diálogo. Y también le queda claro que nada de lo que significa violencia verbal, separatismo, polarización, ¿no? Hay quien dice, quien polariza, paraliza, ¿no? Y hay quien pareciera que quiere generar caos para reinar sobre el caos, ¿no? Y entonces la Iglesia tiene claro que así no, que no es desde la confrontación violenta. Se vale confrontar ideas, no descalificar personas, se vale proponer nuevas formas. Lo hace brillantemente el artículo. Yo estoy
genuinamente sorprendido, y créanme que no lo digo porque yo sea del equipo uno de los que todo documento episcopal le parece plausible, no, no lo soy, ¿no? Sin embargo, me sorprende gratamente. Quizás hay un cierto desequilibrio y una cierta, digamos, no, no, el documento quizás no tiene el equilibrio que se propone tener al inicio entre la denuncia y el anuncio. Le gana quizás un poquito lo primero al documento, pero le gana por una noble razón y una razón muy humana que es a la que yo me refería. Es un documento compasivo que siente el dolor del otro, que verdaderamente le duele lo que nos duele, ¿no? Yo me pongo a pensar en las miles de familias, cada persona, alguien dijo alguna vez, 1 millón de muertos es una estadística, un muerto es una tragedia. Es decir, cada que alguien muere, se truncan miles de proyectos, miles de sueños. Esto cambia el rumbo de la historia, sobre todo cuando muere por alguna razón evitable, o cuando muere prematuramente, o cuando muere por un mal que no es el mal desgracia, sino que es el mal infringido, ¿no? Me parece maravilloso que se esté hablando de la violencia que, como dicen los obispos, no se pone en cuarentena, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, como tú dices, tocayo, no les toca a los obispos darnos las soluciones técnicas de las cosas, pero sí señalar buenos caminos. Por ejemplo, llama mucho la atención la sensibilidad que tienen a la brutal escalada de desempleo que se está dando en los últimos días y semanas y meses en este país. En la manera como millones de mexicanos están cayendo en niveles de pobreza. Eso no los deja indiferentes, ni tampoco nos consuelan diciendo que de los pobres es el reino de los cielos, ¿no? Es un documento profundamente humano en ese sentido. Y además se queda en un punto muy sano de decir, oigan, no se descuiden, por ejemplo, las fuentes de empleo. No se descuide eso, porque si dejamos a la deriva, nos va a costar, no lo dice el documento, eso lo digo yo, nos va a costar generaciones perder lo que se está destruyendo y se puede evitar que se destruya. Piensen ustedes que la fuerza de la destrucción, hay un artículo impresionante de Krause el domingo pasado, cuando se cumplen 2 años de la elección del actual presidente, la fuerza de la destrucción es muchísimo mayor que el del ser constructivo, ¿no? Un edificio lo puedes dinamitar en un día, ahora construyelo en un día, amigo, no hay manera, ¿no? Entonces, yo creo que los obispos sanamente, firmemente, asertivamente, claramente dicen, por favor, no basemos esto ni en la violencia, ni en el encono, ni en la polarización, tampoco en la destrucción. Estamos frente a un reto que hoy nos pone a prueba, ¿no? Nos pone a prueba porque si nosotros logramos articular todas las capacidades que hay en México a favor de lo que ahorita nos está retando, nos vamos a sentir fluyendo y nos vamos a sentir construyendo, nos vamos a sentir muy bien. Y la iglesia, yo la entiendo diciendo, o sea, yo pongo el ámbito, yo pongo un espíritu en el que creo que es el espíritu de diálogo, vamos construyendo. Y además, un detalle muy bonito, hablan como pastores y hablan como ciudadanos. O sea, se hace sentir, no nada más es digamos, una relación asimétrica, sino es una preocupación genuina humana de decir, a ver, yo pongo mis recursos a favor de este problema, como te invito a que los pongas, no nada más te invito a que los pongas. Hay gente que dice, uy, van a escribir los obispos, ¿qué nos van a pedir? Pues, oh sorpresa, no es una
publicación deficitaria. Tenían muy buenas razones, ¿no? Para decirnos, oye, es que no hay culto, no caen limosnas, uno vive de eso, amigos, compré, ¿no? No cae en ese victimismo en el cual todo el mundo se presume ser la peor víctima de esta crisis. Y además, bueno, yo estoy en 30,000 fundaciones desvalidas y he participado en la medida de mis posibilidades en alguna serie de campañas necesarísimas, ¿no? La iglesia, pudiendo hacerlo y teniendo derecho para otra vez extender la mano, dice, te doy la mano. Ahorita de lo que va es de abrazar, de lo que va es de escuchar, de lo que va es de compadecer. La mera verdad es que si alguien no lo ha leído, léalo. Y si no está de acuerdo conmigo, no importa. Pero creo que además está breve. Ahí les voy, ¿no? Porque uno dice, no, bueno, a ver, ¿qué día tengo tiempo para leer el próximo documento episcopal? ¿No? Y acá no. Acá la verdad es que es una estructura muy, muy clara, ¿no? A los enfermos, a los pobres, a las víctimas de la violencia, a los ciudadanos que les interesa la democracia y a los miembros del sistema educativo, maestros y alumnos, y padres, y familias, porque es un enorme actor de la vida social que la iglesia dice, no las voy a idealizar, porque en otro momento el documento habla del nivel de presión y de violencia intrafamiliar que se está acrecentando en México, pero sí voy a decir que a las personas y a las familias que han hasta logrado suplir las actividades propias del Estado, así lo dice el documento, no estoy inventando, pues sí las quiero honrar y sí las quiero reconocer, porque es muy importante el saber que no lo dicen así, pero que si las cosas no han ido a mayor gravedad, es porque hay hombres y mujeres que lo han contenido. Y nosotros nos queremos sumar a ello. Muchas gracias, doctor Eduardo. Mi productor me está diciendo que tenemos serios problemas de tiempo, pero es que el documento es muy rico, tiene muchas vetas, también muchas Los vertientes. invitados muy habladores. Gracias a Dios, una riqueza extraordinaria de ambos. Les doy un tiempo para que puedan preparar medio minuto de conclusiones cada uno, mientras agradezco mucho a Ricardo Buzo, quien dice totalmente de acuerdo, el documento es congruente, aterrizado, informado, humano y democrático. Abraham Flores nos hace la observación, cierto, es un problema epistemológico y estamos en una cultura de transición, ¿cómo llevarla? Verónica Vallejo dice, estoy de acuerdo en que lo más importante es la persona, formar en valores, formar en el Evangelio y en la valentía para poder llevar el Evangelio tanto de sacerdotes como laicos. Enrique Puc nos dice, gracias a nuestros pastores, gracias a este laico por estar cercanos en estos momentos. Agradece a los obispos este documento. Alfredo Martín nos hace algunas anotaciones pues muy positivas y muy curiosas. También nos habla, ¿verdad?, de esta cuestión de los pueblos originarios, pero no se puede tocar todo en todos los documentos. Me parece que el episcopado decidió estos 5 temas fundamentales para manifestarse y acompañarnos en este momento. Tere Robles saluda con mucho cariño al señor Alfonso. Felipe Monroy de BC Noticias nos dice, ¿hay actitud de escucha por parte de nuestros interlocutores? ¿Están escuchando los líderes políticos y sociales a nuestra iglesia? Que son algunas preguntas que se nos hacen. Creo yo, con mucha honestidad, que tenemos que generar puentes. La participación de todas las estructuras ciudadanas, espirituales, religiosas, católicas, etcétera, antes que nada tienen que tender puentes, no pueden romper, no pueden levantarse de la mesa. Y nosotros tenemos que generar otra vez la confianza para que se nos escuche. No podemos solamente entrar en esta dinámica de denuncia, de exhibición en los medios de comunicación, sino que tenemos que crear comunidad, que ese es el punto fundamental, y crear ciudadanía.
Señor Alfonso, iniciamos con usted las conclusiones, lo escuchamos. Y pues yo quisiera insistir en la responsabilidad que tenemos de pensar y de sentir con claridad sobre este momento de crisis, pero también este momento de gracia que estamos viviendo. Pensar y sentir con claridad sobre la realidad significa también tener criterios claros para actuar correctamente. En un segundo momento, quiero hacer un llamado a la corresponsabilidad. El bien común es tarea de todos absolutamente. Y finalmente, pues hacer un llamado a que el otro sea parte de nuestra vida. Solamente así podemos nosotros tener empatía, confianza, diálogo, relación. Si el otro no forma parte de mi vida, pues el otro siempre será un extraño. Hay en la novela esta famosa de Ernest Hemingway que dice ¿por quién doblan las campanas? Y dice Ernest Hemingway, no te preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas se están doblando por ti. Las campanas que se tocan cuando una persona muere están doblando por ti, porque tú no eres una isla, eres parte de la humanidad. Y todos somos parte de nuestra nación, somos parte de la humanidad. Y finalmente, no perdamos la esperanza. Eso no podemos perderlo. No perdamos la fe y la confianza de que el Señor está con nosotros y nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos vio nacer, nos tiene en sus brazos y seguimos estando en los brazos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Muchas gracias y pues gracias Padre Eduardo. Doctor, gusto en conocerlo, en escucharlo y con esa sabiduría y compromiso. Y un saludo para todos y hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias, señor arzobispo. Nuestra gratitud también a los señores obispos por este documento, por este mensaje que nos abraza. Doctor Eduardo, lo escuchamos en sus conclusiones, nuestro laico todoterreno. Súper agradecido, tocayo, enormemente agradecido por conocerlo, monseñor, y con una claridad, ¿no? Este problema es complejo, este problema es inédito, es multifactorial, porque como hemos dicho es un problema sanitario, pero económico, pero social, pero cultural, pero político, ¿sí? Y hay, sin embargo, y eso yo lo aprendo de usted hoy y se lo agradezco de todo corazón, monseñor, una dimensión en la que sí sabemos que podemos salir mejor de cómo entramos. En todas las demás, quién sabe. Y es esta dimensión de la responsabilidad a la que usted se refiere. Es la dimensión ética. Y en ese sentido, sí sabemos una cosa también. El mundo que venga después de esta crisis, el mundo post-COVID, depende también de las decisiones que tomemos hoy. Y si esas decisiones van en la línea de lo que usted propone, del encuentro, del diálogo, de la justicia y de la construcción del bien común, pues estaremos poniendo un granito de arena para que lo que resulte sea mejor de lo que teníamos. Y de eso va la cosa, no de volver, sino de recrear, de resetearnos, como decía mi querido tocayo citando a Guillermo Hurtado. Entonces, bueno, pues hoy siento que yo aprendí y crecí por haberlos escuchado a ustedes dos y me dan algunas claves de veras con las que no contaba para cumplir con mi pequeña y humilde contribución a mi momento histórico, que por otro lado es una oportunidad y es fascinante, con todo el dolor, con todas las contradicciones, también somos protagonistas de un momento de la historia único y eso tiene un interés también muy, muy, muy singular. Muchas gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias a los dos. Celebramos esta primera transmisión especial. Les recuerdo, el documento se llama Abrazar a nuestro pueblo en su dolor.
usted puede ir a la página www.sem.org.mx. Les digo también, con mucho gusto, que nos están escribiendo de Bogotá, Colombia, Juan Pablo, quien envía saludos y nos ha escuchado. Gracias a todos por su participación. Mañana nos vemos. Tendremos una cápsula normal, una transmisión normal, y hablaremos un tema precioso: la literatura y la poesía frente al dolor del COVID-19. Tendremos dos extraordinarios invitados, una mujer que representa la literatura, que escribe, católica, una mujer profundamente humana, Fanny del Río, y nuestro querido José Antonio López Ruiz, quien es promotor de cultura, colaboró 6 años en el Colegio Nacional y es un autodidacta de la poesía y de las humanidades. Mañana, 7 de la noche, Diálogos por la Esperanza, transmisión normal. Muy buenas noches, gracias a nuestro productor por su enorme paciencia, gracias a la Universidad Vasco de Quiroga, señor arzobispo de Nueva Cuenta, Eduardo, querido, un abrazo, buenas noches.